Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando estén viendo este video, que va a tratar sobre la teoría social de Karl Marx. Como ustedes saben, en esta edición vamos a estar siguiendo el libro de Ricardo Sidicaro, que lo tengo acá mismo, que se llama Las sociologías de Marx, Durkheim y Weber. Esto no significa que no pongamos también algunos otros aportes que no se encuentran precisamente en el libro, pero vamos a tratar de ir siguiéndolo de cerca, ¿verdad? En los videos que vamos a hacer, tanto sobre Marx, sobre Durkheim y sobre Max Weber. Es decir, sobre las tres principales corrientes dentro de la sociología, ¿no? Y que han sentado escuela. Por un lado, la corriente del materialismo histórico, que es la de Marx y Engels, la corriente del funcionalismo, la de Durkheim, y por último, la corriente comprensiva o de la sociología de la acción de Max Weber, que abordaremos estas últimas dos en próximos videos. Bueno, en este video nos vamos a abocar fundamentalmente a la teoría de Marx. Y qué mejor para hablar de la teoría de Marx que una imagen, ¿no? Una imagen de lo que fue la Revolución Rusa, la famosa Revolución de Octubre, ¿no? Una revolución proletaria de trabajadores y trabajadoras, que muestran la potencia de las ideas del materialismo histórico o del socialismo científico. Es decir, quizá la importancia de la teoría de Marx está vinculada al impacto que han tenido sus ideas y que quizá los otros dos pensadores que vamos a ver no han tenido esa dimensión, ¿verdad? A nivel global. Bueno, para empezar a hablar de la teoría de Marx, es importante tener en cuenta esta metáfora arquitectónica que tanto Marx como su compañero Friedrich Engels hacen sobre la construcción de la realidad, ¿no? La realidad, en última instancia, para el marxismo, se apoya sobre una base que se sostiene sobre las relaciones materiales, las relaciones de producción, el desarrollo de las fuerzas productivas, que dan sustento a la base, a la base de la sociedad. Sobre esa base, tal como muestra, miren, este dibujo de aquí, sobre esa base que está compuesta por el grado de desarrollo que han alcanzado los medios de producción, así como la forma en que se articulan las relaciones sociales de producción en cada momento histórico, se levanta sobre eso una superestructura que es cultural, que es jurídica, y allí están las relaciones sociales en general, los medios de comunicación, la política, la cultura. Todo eso es el producto de esa base material. Pero al mismo tiempo, así como es su reflejo, permite la sostenibilidad, la legitimación de esa base que es la infraestructura de ese andamiaje que es la sociedad, ¿verdad? Entonces, partir de esa idea resulta interesante. ¿Cuándo ocurre el cambio social entonces para estos pensadores? El cambio social ocurre cuando empieza a haber un desfasaje entre ambos momentos de la sociedad, ¿no? Es decir, cuando la evolución o el desarrollo de los medios de producción lleva a que exista un desacoplamiento entre estos y las formas jurídicas que le dan legitimación. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver una buena imagen que es una imagen de la Revolución francesa, ¿verdad? La decapitación del rey, y que es un símbolo de la época, ¿verdad? Como la modernidad exige nuevas formas jurídicas, nuevas formas políticas, acorde al desarrollo de las fuerzas productivas y a las nuevas formas de organización del trabajo que el capitalismo requería de estas sociedades. Respecto al método, bueno, explicamos un poco por qué se trata de un método materialista, ¿no? Es decir, es materialista porque en última instancia lo que propone esta teoría es estudiar las relaciones productivas, el desarrollo de las fuerzas productivas y los criterios económicos mediante los cuales llevan adelante la reproducción de su vida a las personas. En este sentido, Marx invierte esta idea propia de la filosofía idealista, donde es la conciencia la que determina la existencia. Marx, en cambio, va a decir que en realidad es la existencia, son las formas mediante las cuales reproducimos nuestra vida cotidiana las que determinan nuestra conciencia. Es decir, las ideas son el producto de las formas mediante las cuales nos organizamos para suplir nuestras necesidades materiales básicas. En este sentido, esto podemos decir por qué entonces es una teoría materialista. ¿Y por qué histórica? Porque, bueno, estas relaciones materiales, estas bases que organizan la sociedad,
van a ir mutando, van a ir transformándose a lo largo del tiempo. También a medida que las tecnologías, las formas de organización, el desarrollo de los medios de producción vayan también ganando mayor complejidad, mayor productividad también. Esto podemos verlos en algunos videos, como pueden ser sobre las formas de organizar la producción, ¿no? En el modelo fordista, por ejemplo, o en el modelo hoy de una fábrica completamente automatizada, ¿no? En la industria automotriz. En este sentido, Marx y Engels planteaban de todas maneras que el capitalismo sería una etapa transitoria en el desarrollo de la humanidad, ¿no? De la civilización humana, y que en realidad lo que permitía por primera vez el capitalismo era salir de esa situación de subsistencia o de escasez que habían tenido formas de producción anteriores. El capitalismo permitía la producción de excedentes gracias a la productividad del trabajo, como nunca antes otra civilización había logrado, ¿verdad? Y esto lo que permitía era liberarnos de las necesidades económicas, por lo que en adelante el problema pasaba a ser eminentemente un problema político, es decir, de cómo organizábamos la distribución de esos nuevos recursos que el capitalismo permitía producir. Para Marx y para Engels, si bien asombrados por esta capacidad productiva inmensa del sistema económico, por otro lado también veían la generación de desigualdades y las profundas inequidades que el sistema generaba. En ese sentido, lo que sostienen es que en realidad el capitalismo debe ser leído como un momento transitorio hacia el desarrollo de otra sociedad, que sería la sociedad comunista global, ¿no? Entonces, en ese sentido, el socialismo era una suerte de ley. Por supuesto, no una ley inevitable, sino algo que se debía forjar y forzar políticamente, ¿no? ¿Cómo? A través de la organización de los y las trabajadoras, es decir, de los explotados del sistema capitalista, alrededor de todo el mundo. Respecto a la idea de si existe una sociología marxista, en realidad nosotros sostenemos, sí, Caro también lo hace, que en Marx podemos encontrar una teoría de la sociedad compleja que articula distintos tipos de conocimientos de las ciencias sociales, desde la antropología hasta una filosofía política y sobre todo la economía, ¿no? El campo donde Marx más incursionó y donde hizo quizá sus aportes más relevantes en la comprensión del capitalismo. Pero así como decimos que existen todos estos aportes de estas disciplinas, también podemos sostener que la teoría del materialismo histórico tiene una sociología. Y esa sociología se ve justamente en el estudio de los grupos y las clases sociales en el marxismo, ¿no? Sobre todo, lo más interesante es cuando Marx y Engels analizan fenómenos concretos a través de su marco teórico, que es el marco de las clases sociales, ¿no? Y cómo esto se va complejizando en el análisis puntual de acontecimientos históricos concretos, como puede ser el tema de la lucha de clases en la Francia revolucionaria durante el siglo XIX, donde estos términos que ellos acuñan para comprender el desarrollo de la sociedad capitalista debe complejizarse por la propia complejidad de la realidad social y la introducción o la participación de otros actores sociales que su perspectiva general contemplaban de manera un poco más general. En este sentido, lo más interesante de su sociología tiene que ver con esto, ¿verdad? Bueno, la teoría política en Marx pasa de una visión donde evidentemente las condiciones materiales, las condiciones sociales, determinan a los sujetos. Y por eso esta frase que ponemos aquí, ¿no? La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Es decir, los hombres hacen la historia, pero la hacen en circunstancias que ellos no eligen, sino que les han sido legadas por otras generaciones pasadas, ¿verdad? Entonces, el hombre hace la historia, sí, hombres y mujeres hacemos la historia, pero la hacemos en circunstancias sociales que no hemos elegido. Esto no significa que las situaciones sociales no puedan transformarse, ¿verdad? La transformación es posible y justamente allí radica la teoría política de Marx. Lo que pasa es que las transformaciones sociales nunca son el producto de una voluntad aislada, sino que es el producto de la organización colectiva. En este caso, lo que él quería lograr, a lo que él apuntaba, era justamente a la transformación colectiva
de la situación social del capitalismo y a la toma de conciencia de los sectores trabajadores para cambiar sus condiciones de explotación. En ese sentido es muy importante tener en cuenta los conceptos de clase en sí y clase para sí que trabaja Marx. Cuando hablamos de clase en sí, hablamos de la clase en términos teóricos, ¿verdad? Es decir, del reconocimiento analítico de una situación común de vida a todos los trabajadores. Más allá de los matices y variaciones que pudiera haber entre estos trabajadores, compartían una situación de explotación común. Ahora, este descubrimiento analítico no implica una toma de conciencia de esos sectores en pos de una liberación colectiva o una emancipación colectiva. Ese pasaje de esa clase en sí a la clase para sí tiene que ver con una toma de conciencia filosófica, existencial y política que los va a llevar a pensar estrategias para su emancipación social. En este sentido, miren, me gusta mucho esta imagen de Kazimir Malevich, que fue un importante artista plástico, ¿no? de la Revolución Rusa, cómo pintaba y representaba mientras estas figuras el trabajo de los campesinos y de los obreros, ¿no? En pos justamente de esa toma de conciencia. Respecto al rol del Estado, también es importante destacar que Marx sostiene, así como vimos al principio, que en la base de la sociedad se encuentran las relaciones económicas y las relaciones materiales de producción. El Estado es un reflejo de esas relaciones y a la vez es el que articula, organiza y legitima esas relaciones materiales. En este sentido, el Estado para Marx es fundamentalmente un Estado burgués, en el sentido de que respalda y permite el funcionamiento de ese sistema económico capitalista. El Estado representa un pacto de mutua seguridad entre los burgueses, que muchas veces tienen intereses contrapuestos entre ellos mismos, ¿no? Pero es un pacto que garantiza la paz social, sobre todo frente a la posibilidad de la amenaza de ese orden social constituido por parte de los sectores populares. En este sentido, también el Estado desempeña funciones de capitalista colectivo. ¿En qué medida? Bueno, en el momento en que lleva adelante obras, infraestructuras, garantiza el funcionamiento del sistema en general y lleva adelante tareas que los capitalistas de forma particular no pueden asumir. Así como también media entre las luchas intracapitalistas y entre las luchas entre las clases sociales, ¿no? Por eso muchas veces parece que el Estado se coloca por encima de la discusión o de la tensión fundamental de las clases, burguesía, proletariado. Pero en realidad para Marx lo que hace esto es característica de un Estado bonapartista, ¿no? Que se presume por encima de las disputas de clases, pero que en realidad tiene como última instancia garantizar los intereses generales del funcionamiento del sistema. Por último, una reflexión sobre la revolución, que, bueno, como sabemos, Marx era un promotor político de la revolución social, de la rebelión y la insurrección de las masas populares trabajadoras frente a los designios y a los imperativos del capital. En este sentido, su tarea no solo fue intelectual, sino también política, en pos de forjar los instrumentos y, por supuesto, las teorías que permitan esa insurrección popular. Por eso reconocemos en Marx, incluso hasta el día de hoy, una de las grandes mentes, si no la más importante, detrás de la idea de la expansión del comunismo o del socialismo global. En este sentido, Marx pensaba que en este proceso de toma de conciencia era paulatino y que la lucha sindical, la lucha por los intereses económicos de la clase obrera debería llevar en el corto, en el mediano o en el largo plazo a una lucha política revolucionaria que ya no planteara meramente intereses económicos de mejora en las condiciones de vida y en el bienestar laboral de esos trabajadores, sino que desembocara en una lucha revolucionaria que pusiera en tela de juicio la organización misma del sistema económico, que para él era el que ocasionaba estas problemáticas sociales, ¿no? En ese sentido, Marx decía que allí donde el capitalismo se desarrollaba, tomaba gramáticas y funcionaba o impactaba de forma diferente en cada uno de los aspectos nacionales o en cada uno de los territorios. Sin embargo, en su teoría, Marx apoya o plantea con mucha insistencia esta idea de que el capitalismo tiene una tendencia global,
Es decir, tiende a ir suprimiendo todas las otras formas de organización económica preexistente y a someterla a la lógica de la mercantilización del sistema económico capitalista. En este sentido, si bien Marx piensa la revolución, sobre todo en aquellos países donde el capitalismo ya era un hecho y la sociedad de mercado ya existía como tal, como pueden ser los países de Europa Occidental, él no niega la posibilidad de que haya un desarrollo de sus ideas, también en países donde todavía el capitalismo había impactado de forma incipiente. Por eso también la insistencia de la revolución en las periferias y a nivel mundial. Por eso su famosa frase: trabajadores de todo el mundo, uníos, puesto que no tenéis nada que perder excepto vuestras propias cadenas. Bueno, y hasta acá creo que los conceptos básicos y más generales de la teoría de Marx. Invito entonces a que lean ese capítulo 1 sobre la teoría de Marx en el libro mencionado de Civicaro y también otras lecturas que hemos estado sugiriendo. Les dejo un fuerte saludo y que tengan un buen día.